Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente integérrima y cargado de fe, gente de ancho ánimo para servirle al prójimo y en este caso a esos jóvenes que están en alto riesgo, como polinizadores que son, pues hay que arrimar esa caridad hacia esos planes, a esos programas, mejor dicho, de ejecución de los salesianos, porque van en beneficio del país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, la verdad que el gobierno está conformado por mucha gente joven, indiscutiblemente. Y hay gente madura. Y fíjense cómo la gente madura del gobierno es la que mejor desempeño tiene. Pero es muy lógico, por la experiencia, gente que no hace ruido, gente que sabe cuándo tiene que hablar y cómo hablar. Entonces, se cometen menos errores. Hay un joven que he visto que tiene, por ejemplo, ha hecho un desempeño sin ruido, que es el ministro de Educación. Ese joven
que parece muy maduro, pues ya tiene muchísimas canas, pero son una cana típica de ser un hombre, de una juventud como la de él, porque él es un hombre joven, o relativamente joven. Sin embargo, una cartera tan difícil como esa de educación, que siempre hay un problema con esos maestros del ADP, ese sindicalismo ADPista, gente que vive en constante generación de problemas y de ruido en ese Ministerio de Educación y afecta el ritmo de la educación de los niños y de los adolescentes en el sector público educativo. Sin embargo, este año ha habido un año hasta casi tranquilo, porque los ADPDistas o los sindicalistas del ADP han estado más tranquilos y ha habido menos ruido en el sector público educativo, esa es la verdad. Y ojalá el año escolar, que ya va muy avanzado, pueda terminar sin esas dolencias, esas fallas, esos problemas que generan tanto los maestros en sí, más que los estudiantes, porque los estudiantes no generan problemas allí. Y las autoridades, que son las que tienen que administrar el sistema educativo nacional, pero los maestros entonces le ponen hierro, como se dice, a las autoridades. Pero a pesar de todo esto, ha habido un año relativamente normal en la educación, aparte de todos los daños, problemas que tienen las edificaciones, la infraestructura, las deficiencias de vigilancia y de atención al control de los estudiantes y esa cosa, y a las deficiencias, diríamos, tutoral, porque los tutores y los padres de muchos de estos niños y adolescentes son muy irresponsables también y dejan las cosas como a lo que digan los maestros. Pero eso, en esa área hay otros jóvenes, yo he dicho, esta gente de la carretera, la comisión militar y esos trabajos de rehabilitación de las carreteras y de la iluminación, los peajes, el mejoramiento de los peajes, el peaje de la Duarte, un peaje que no tiene que envidiarle en nada a ninguno de los peajes de países desarrollados. Esa es la pura verdad. Bueno, así hay otros jóvenes también que se han destacado, pero la mayoría de los veteranos le ha ido bien al gobierno con ellos. Entonces hay una serie de jóvenes, de muchachos que hay en el gobierno también, que hablan y cometen errores y entonces tienden además a poner en apuro al propio gobierno. Porque el gobierno en sí entonces tiene que tomar esas malas palabras, vamos a decirle así, esas malas opiniones, entonces se reflejan y es como una especie de boomerang que le cae al gobierno. En esta semana, por ejemplo, el ministro de Industria y Comercio, el señor Sanz Lobatón, dijo unas palabras verdaderamente casi o cuasi ofensivas, vamos a llamarle así, a la población. Porque usted decirle a la población, no, la canasta básica no ha aumentado, ningún producto de la canasta básica ha aumentado de precio. Bueno, entonces se pregunta uno, entonces antes de todas estas situaciones que no son de nosotros, no son del país, ¿para qué usted ponerse a negar una realidad que hasta el Banco Central admite que hay una alza, que ha habido un crecimiento en la inflación también? Pues el Banco Central no puede negar eso y hace un experticio en 300 o más artículos que todo el mundo sabe, que hemos leído aquí, que el Banco Central hace su encuesta de hogares y reflejan esas cosas y las compras y los quintiles y qué sé yo. Y reflejaron un alza en este marzo
con respecto al marzo anterior. Incluso el periódico El Nacional de hoy creo que trae un trabajo sobre eso también. Ahora, ¿qué indican esas palabras o ese dicho mal dicho del ministro de Industria y Comercio? Entonces, antes de esto, de estos eventos bélicos, todos estos problemas que hay en el mundo, en el globo, entonces los productos eran especulativos. Entonces los comerciantes lo que estaban era especulando. Porque ¿cómo se explica que si usted le sube la gasolina de 290 y algo, por ejemplo, y usted sube esa gasolina a 325 pesos el galón, usted sabe que lo que se mueve, la entrega de mercancía, los vendedores, etcétera, etcétera, o los movimientos de los muelles a los almacenes de distribución, todo eso tiene un costo más alto y todo el mundo sabe que eso se lo van a agregar al producto. Igualmente los productores agropecuarios, los productores de todos los sitios que usan gasoil, si el gasoil le subió 20 o 24 pesos, van a subir las cosas. Entonces es un asunto normal. Claro, es una normalidad que uno no la quiere, porque es una normalidad mala, como se dice. Porque uno sabe que todo ese efecto inflacionario importado se refleja en los productos que se venden localmente. Porque eso es una cuestión de que se cae de la mata, como dicen. Por ejemplo, los que venden salsa de tomate dirán, bueno, ellos producen el tomate aquí y lo elaboran, lo preparan en la fábrica y lo enlatan. Muy bien. Pero probablemente el agnate o algún producto de eso, de lo que ellos usan, un insecticida, le ha subido de precio por estos problemas. O el combustible de los tractores que trabajan en los campos. ¿Qué va a pasar si el gasoil le sube 20 o 24 pesos al galón de gasoil? Esas máquinas se reflejan allá, la industria misma. O la electricidad, si sube de precio, porque también le suben los precios, los costos de la electricidad. Entonces esa industria va a cargar al producto los costos. Uno lo sabe. O la hojalatería con la que se hacen las latas, donde se envase el producto. Todas esas cosas tienen costo y suben de precio. Entonces eso se vio hasta ofensivo por parte del ministro de Industria y Comercio. Decir en forma tan, diríamos, tan exclamatoria, cítenme un producto de la canasta que haya subido de precio. Tal vez él se podía referir a una libre yuca, un plátano, pero esas son cosas que varían también con la producción local. Y si hay un momento en que hay brisa y se caen los plátanos, hay que recogerlo y venderlo, como sean, o los bananos. Y salen y pueden hasta bajar el precio en un momento dado. También las cosechas que están a riesgo de perderse por las inundaciones, usted las saca a tiempo antes de que se dañen y lo puede vender tal vez más barato para salir del apuro. O lo vende al mismo precio que lo estaba vendiendo para no tratar de especular. Pero cuando usted dice eso se ve disparatado y además, entonces es como si confirmara que antes de, repito, había especulación con los productos, porque si usted lo vendía y ahora le suben 24 pesos al galón de gasolina o al gasoil y usted no repinga, no dice nada, entonces es porque usted estaba vendiendo a sobreprecio. Son cosas como infantiles, vamos a llamarle así, yo no sé cómo. Ese joven tal vez se emocionó y salió con esas declaraciones realmente tan destempladas, porque esa es la realidad. Ahora todos los sectores le han reclamado al ministro que de dónde él ha sacado eso, de que ningún producto ha subido de precio. Está bien que no van a subir a niveles tal vez que entonces no lo pueda comprar la gente, porque entonces si la gente no lo puede comprar, entonces es peor, entonces vamos a entrar en una, ¿cómo se dice? En una estanflación, como dicen los economistas. Creo yo que es cuando hay recesión y al mismo tiempo inflación. Entonces, porque los precios están altos y la gente entonces no lo puede adquirir, entonces eso crea recesión, como se dice. Bueno, la verdad que fueron unas declaraciones muy destempladas.
bisoñez, como hemos dicho otra vez, traiciona a esos jóvenes. Bueno, también el señor Paliza, vi que publicó un artículo hoy, pero la verdad es que no sé, este artículo fue una charla o un discurso que pronunciara el señor Paliza en la Universidad de Georgetown, en Nueva York, en un foro ahí, un evento para hablar sobre democracia. No, ese viene ahora, déjamelo ahí. Pero ahí está Paliza, que es el ministro de la presidencia. Pero lo que yo quiero destacar es que Paliza, en su alocución, bueno, transcribieron hoy el primer artículo, parece que trae varios artículos, porque el discurso parece que fue un poco largo, y transcribieron uno en el Listín Diario hoy. Yo leí el de hoy, que dice: fatiga democrática y resiliencia institucional. Se refiere a que en América Latina hay una fatiga con la democracia porque no se puede cumplir con las expectativas, tantos problemas que surgen y los gobiernos tienen pocos ingresos y no pueden atender todas las necesidades y esas democracias sufren y viene entonces toda esa retórica y bueno, que peligran las democracias. Pero la culpa es como, no hay culpables para el señor Paliza. Entonces yo digo, en vez de fatiga democrática, es fatiga gubernamental muchas veces. Y deficiencias institucionales. Por eso, decía yo, ni la una ni la otra hay en América Latina y básicamente en República Dominicana. Ni la fatiga democrática ni la resiliencia institucional. Ni una ni la otra, sino todo lo contrario, digo yo. ¿Por qué? Porque la fatiga democrática, si hay una fatiga democrática, que yo le voy a llamar fatiga gubernamental, porque los gobiernos muchas veces entran en esos desgastes y entran en esos gastos excesivos, muchas veces para mantenerse en el poder, ganar elecciones, ese populismo crece, toman préstamos y préstamos y préstamos y se descuida el desarrollo y la inversión. Ahora, si todas esas protestas que hay que debilitan, eso es fatiga democrática, puede interpretarse. Pero más que fatiga democrática, es fatiga gubernamental lo que la gente le da. Porque ese agotamiento oficial que presentan muchos gobiernos, no solo en segundo periodo, puede ser desde el mismo primer periodo, es por la calidad del gasto, a dónde usted dirige el gasto. Muchas veces los gobiernos dicen, bueno, la gente está tranquila porque yo estoy repartiendo 50,000 millones de pesos a la gente en dádiva, en bonos, bonos por aquí, bonos por allí, bonos por acá y bonos por acullá. Bonos de todos los tipos y de todas las fechas. Entonces la gente está tranquila, le doy títulos definitivos, aunque tal vez con ese título yo no sé si esos títulos tienen valor hipotecario, los títulos que se están entregando, títulos definitivos. Pero si no tienen valor hipotecario, como quiera, le da una propiedad al que lo tiene para vender ese bien, o rentarlo, o hipotecarlo, aunque sea con los papeles más débiles, judicialmente hablando, o de la jurisdicción de tierra. Y entonces esa gente se siente muy contenta con el que le reparte esos títulos y le da eso, y el gobierno sigue titulando y los gobiernos anteriores titulaban. Entonces, eso crea al final fatiga gubernamental. No es la democracia la que sufre. Son los políticos voraces, la corrupción, los políticos que solamente trabajan con un fin único partidario, por ejemplo, pero hay que trabajar por el país. Cuando se trabaja por el país, la democracia no sufre fatiga. ¿Por qué? Porque la gente valora
y sabe que el que está dirigiendo la cosa pública la está dirigiendo orientando el gasto correctamente, orientando buenas políticas y cuidando del país. No puede haber fatiga democrática. La fatiga democrática la han creado los propios políticos voraces que vienen arrasando este país desde antes de la República, de nacer la República. Entonces, bajo ese criterio, así no se puede. Por eso yo decía, ni la resiliencia ni la otra, sino todo lo contrario. Es gubernamental el desgaste. La gente ya incluso, repito, toda esa protesta probablemente comienza la gente a sentir que no se le satisface con todas las promesas y las necesidades de las comunidades. Y eso es desgastante para los gobiernos, se desgastan. Y más un gobierno que ya lleva 6 años como este. Es decir, que le quedan 2 años más de ejercicio al presidente Abinader y su gabinete, su administración. Pero el señor Paliza, además, un artículo largo y con muchas citas bibliográficas también, como para impresionar, digo yo, al lector. Me imagino yo que tal vez ese amplio repertorio de citas de autores de la democracia y pensadores políticos, parece que quiere el señor Paliza, quiere impresionar al lector con ese amplísimo repertorio bibliográfico que citó en su artículo. Bueno, eso es así. Bien. Señores, la Academia de Ciencias. Bueno, vi como vocero al señor José Luis de Ramón, un economista. Creo que es secretario, no sé si es secretario de la Academia. Pero la Academia admitió lo que estábamos diciendo ayer. Es decir, hay 2 grupos. Un grupo que se inclina por la Gold Quest y Barrick Gold y todo lo que sea minería, con la retórica, con el discurso de que, bueno, si cumplen con las normas medioambientales, las exigencias que se hacen y el tipo de minería que se va a hacer de respeto al ecosistema, entonces no hay problema. Pero uno sabe que allá hay voces y plumas de alquiler. Y ahí hay de todos los tipos, de todos y únicos. Hay que gente que se presta para todo. Y parece que han dividido, parece no, decíamos nosotros ayer, y lo confirma el señor José Luis de Ramón, que hay una división de que algunos quieren esa famosa estrategia científica que ha propuesto la Gold Quest para el Romero en San Juan. Es de ahí que vienen de esos disidentes de la Academia de Ciencias, esos son los que están detrás de eso. Y uno sabe quiénes son los que andan detrás de esa opinión científica. Ahí hay gente que dice saberlo todo. Y ustedes conocen a quién yo me refiero. Señor que conoce de todo y único. Porque nadie sabe más que ese caballero de todas las cosas que tienen que ver, o por lo menos con todos los fenómenos que tienen que ver con el universo y los planetas, o el sistema solar, o el universo, y los planetas que están en el sistema solar. Léase la Tierra, que es donde nosotros residimos, ahí hay una persona que sabe de todo. De todos los vientos, luces, brisas, gases, sólidos, rocas, ríos, oleajes, y de las aguas más, o de los lugares más abisales, también opina. Es decir, esa es la gente, esa es la mitad de la academia que quiere opinar sobre, y que Gold Quest
le interesa que esa gente opine sobre el Romero de San Juan de la Maguana. Vamos a la pausa. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido. Y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, los mineros, estábamos en el tema anterior, aquí se le quiere buscar un espacio por donde puedan, anda gente luchando y parece que la misma compañía sabe que todo ese oro que está retenido ahí, eso es, como se dice, eso es un buen filón y da para todo. Y uno sabe cómo se manejan las cosas de los inversionistas. Muchas veces en estos países, esas grandes corporaciones, cómo entran a estos lugares, y más cuando se trata de minería metálica, eso es cosas de mucho valor. Sin embargo, todos vienen con ese engaño, digo yo, de que no vamos a maltratar el medio ambiente, no lo vamos a dañar. Esa metodología de extracción no daña el medio ambiente. Y con eso vienen y quieren convencer. Al final convencen a la gente y encuentran esas plumas y voces de alquiler, pseudocientíficas también. Y opinan favorablemente de que ese método no hay problema en seguirle, porque ese es un método seguro que no daña el medio ambiente. Así ha pasado en muchísimos sitios del mundo. Y lo vimos en Argentina. Yo recuerdo que la Barrigol tuvo muchísimos problemas
cuando quiso instalarse en una mina en Pascualami, no me acuerdo, creo que así que se llama, Pascualami, en Argentina. Una mina de oro que querían explotar ahí, pero las poblaciones se negaron. Y las poblaciones tenían la última razón, la última decisión. Y creo que Barrigol tuvo que espantar la mula de ahí, en Argentina. En Estados Unidos, para esa academia o esa comisión evaluadora y estratégica medioambiental, con división de la Academia de Ciencias Dominicana, debo recordarle que en Estados Unidos, que es donde se respetan, supuestamente se respetan las normas medioambientales, millones de pozos petroleros abandonados en los Estados Unidos, millones de pozos de petróleo cerrados que no están trabajándole o se agotaron o no le interesaba a ellos seguir explotando a eso porque tal vez no tenían la cantidad que necesitaban. Millones de esos pozos emitiendo gas metano al medio ambiente. Nadie va y tapa esos hoyos. Hoy, ¿dónde están las compañías que convencían a las poblaciones? No, aquí no va a haber problemas. Sí, siempre dejan problemas. Ahí están millones de pozos en los Estados Unidos, pozos petroleros que están emitiendo o emanando gases metano a la atmósfera, provocando el efecto invernadero. Y entonces, esto es en Estados Unidos. Imagínense ustedes que en el Romero, en San Juan de la Maguana, como está Barria ahí en Cotuí. Pero ya eso es una realidad, uno no puede echar para atrás aquello. Ya, si hay un daño ambiental, está hecho y agravándose cada día más, lamentablemente. Pero ya esa mina, esas inversiones están ahí, es verdad. Y ya, ¿y qué vamos a hacer? Como se dice. Ahora, salvemos aquello. ¿Por qué hay que explotar aquello? Ah, que ahí no se va a procesar el oro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Sacar la tierra y llevársela. Entonces ahora vamos a transportar nuestras montañas. La vamos a transportar a donde, a Wichita, o a Oklahoma, qué sé yo, a dónde están esta gente, o a Canadá. A Canadá. La vamos a mandar a Ontario, la tierra de San Juan, las piedras de San Juan, la van a extraer y la vamos a mandar a Ontario. O a dónde, yo no sé a dónde, o a Montreal, o a Ottawa, qué sé yo, a Canadá. Y entonces, quiere decir que la remoción de esos materiales, cuando comiencen las lluvias y esos materiales del subsuelo removidos, toda esa meteorización que se origina allí, ¿qué hace aquello? ¿Qué origina aquello? Es decir, no, ahí no va a haber contaminación porque todo es seco. Vamos a extraer ahí la roca y nos la llevamos a procesar en Estados Unidos y sacamos el oro allá. Uno sabe todas las cosas que hay. Pero repito, en Estados Unidos billones de pozos petroleros que no están en uso, emanando gas metano a la atmósfera, creando efecto invernadero, léase calentamiento global. Y alteración de todo el medio ambiente climático y los ecosistemas faunísticos y florísticos, es decir, organismos mayores, organismos menores, tanto vegetales como animales, de todo el mundo sufre, los mares, los océanos, los ríos, las aguadas, los bosques, todo, las laderas, todo sufre con ese daño climático. Entonces, el que le compre el discurso a los mineros sabe que lo van a engañar. Por eso es que hay que mantener esa posición recta, clave, vertical, contra esas decisiones gubernamentales. Bueno, porque es que los inversionistas son igualitos donde quiera, incluso aquí. Señores, aquí hay una familia que quisiera ser dueña del país, de todas las tierras del país. Pero yo no había visto una cosa igual. Todo el mundo sabe que aquí hay una familia muy poderosa económicamente que ha procesado caña de azúcar hace más de 100 años. Y es la familia Vicini, que hay que decirlo con su nombre.
Es una familia que se ha dedicado al trabajo, indiscutiblemente. El primer patriarca, el señor Juan Vicini Canepa, fue un hombre que se dedicó a los negocios de préstamo también, con intereses, a particular y a gobierno, me imagino, y a empresas de la época del siglo, diríamos, el tercer tercio, o el cuarto periodo del siglo XIX, parte del XX, me imagino, o comenzando casi el XX. Y ese señor, bueno, se dedicó a la industria azucarera y comenzó a progresar la industria azucarera. Tenían ese ingenio, que creo que era Angelina o Italia, de los Vicini. Bueno, esos fueron ingenios que se crearon ahí y se fajaron a trabajar los Vicini, que es verdad. La familia se dedicó al trabajo de la caña de azúcar. Y luego vino el Cristóbal Colón, estaba el CAE, y bueno, y tres ingenios azucareros. Al final se quedaron con uno, el Cristóbal Colón, eliminaron los dos pequeños y bien. Entonces esa gente, donde quiera que funcionaba una industria azucarera o una fábrica azucarera, pues siempre dejaba una especie de pueblos a los alrededores de sus cañaverales, principalmente los cañaverales y donde estaba la fábrica. Porque los trabajadores generalmente acostumbran a vivir cerca del área de fábrica y cerca del área de cultivo. Indiscutiblemente de ahí nacen los batelles de todos los ingenios azucareros, sean lo de los Vicini, sean lo que hubo del Estado o lo de Romana, Central Romana, o el de Barahona, donde está la familia Campollo. Y se crearon esos pueblos. Muy bien. Con el debacle que ha habido en la industria azucarera oficial, el CEA, eso quedaron ociosas las tierras, pero las fábricas fueron desmanteladas. Quedan el ingenio Porvenir, pequeño, el ingenio Barahona y el ingenio de Montellano, sin posibilidad de uso, yo diría Montellano y Porvenir con muy limitado uso. El director del CEA, que tiene la esperanza de que eso pueda producir 15.000 toneladas, pero creo que eso es utópico, eso no va a poder, creo yo que no va a poder producir 15.000 toneladas de azúcar cuando el año pasado apenas produjo 900. Con un rendimiento de menos de un 1% en fábrica, una absurdidad tener eso operando. Pero de esos pueblos, pues la familia Vicini parece que tiene sus derechos de títulos, de propiedad de todos esos lugares. Señores, a esa familia se le arrendaron 400.000 tareas de terrenos del CEA. Esos terrenos, todos pertenecientes al ingenio Consuelo, al ingenio Porvenir, parte de Porvenir, a Santa Fe, al ingenio Quisqueya, bueno, toda esa tierra. Y yo creo que valió la pena que se le entregara a ellos porque era una tierra para producir caña y ellos producen caña y saben producir caña. Ya habían ampliado su ingenio y en ese ingenio pues tienen más capacidad de molienda. Al tener más tierra, pues bien. Esa tierra se arrendaron porque uno sabe cómo es este país, que entre militares, políticos, policías, logreros, invasores de terrenos, sinvergüenza, delincuentes, de todo aparecen, se iban a quedar con los terrenos del CEA, lo iban a invadir y luego iban a darle título definitivo, como hacen los gobiernos ahora. Entonces, en vista de eso, era mejor rentarle la tierra a los Vicini para que la pusieran a producir, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, y el ingenio azucarero de ellos está ampliado, puede moler más caña, excelente. Pero, ¿por qué querer más tierra? Pregunto yo. Pues ya le habían planteado al CEA permutar 37.000 tareas al CEA por unos pueblos de esos batelles que se quedaron como pueblos. Señores,
Pero ¿y qué angustia es esta? ¿Por qué que quieren? Quieren más tierra de la que tienen. Ya tenían todas las tierras del este prácticamente ahí del ingenio Cristóbal Colón. La de Caey aquí en ¿cómo se llama esto? Aquí en San Cristóbal, entre San Cristóbal y Baní, en Nizao. Y todavía buscan 37,000 tareas más del CEA, pero el CEA creo que hasta se negó, porque el director del CEA parece que dijo, no, espérense, pero ¿y cómo es posible una cosa igual? ¿Y cómo vamos a permutar miles de tareas de tierra que puede tener el CEA, que pueden ser de las mismas arrendadas que ellos tienen, que ojalá la estén pagando? Porque esa es otra. Uno sabe cómo que se manejan estos funcionarios y funcionaritos en este país. Ojalá estén pagando porque se le arrendó para que pagaran los bichini. Lo digo claramente aquí. Ojalá estén pagando $8 por cada tarea de tierra arrendada que se le arrendaron de esos ingenios. Ojalá la estén pagando. Pero lo que me chocó fue eso, precisamente, de que le ofrezcan todavía más permuta al CEA para adquirir más tierra. Pero ¿y por qué que quieren tanta tierra? Yo recuerdo, señores, el consejo de dirección del CEA tuvo que desplazarse a Angelina, yo me acuerdo. El gobierno de Danilo Medina ofreció hacer una escuela en ese paraje de Angelina, que era donde operó el ingenio Angelina de los Vicini. Ese ingenio ellos lo cerraron por entender que tal vez era un absurdo tenerlo ahí tan cercano a Cristóbal Colón, un ingenio tan grande como Cristóbal Colón, ampliado, y ellos le han hecho unas grandes inversiones ahí, una planta para procesar bagazo también, bueno, una inversión extraordinaria. Y ese pueblo, al desaparecer la actividad fabril ahí, ese pueblo se quedó la gente viviendo ahí y ya, como quien dice, viven ahí en esas, son casas que fueron construidas por la azucarera de ellos. Pero hay gente ya que están pensionados, otros que se quedaron viviendo ahí, nacieron esos muchachos ahí por cientos de años, quién sabe. Y el gobierno de Danilo Medina ofreció hacer una escuela. Señores, esa gente no fueron capaces de ceder un pedazo de tierra, como se dice, un solar para construir esa escuela y una escuela para precisamente los habitantes de la zona. No, querían que le permutaran 500 tareas del CEA en otro sitio a cambio de ese solar que se le pidió que lo entregaran para fines de hacer la escuela cercana al pueblo, porque no le iban a hacer lejana al pueblo para que los muchachos no pudieran ir. Hasta eso se negaron. Entonces yo digo, ¿por qué que quieren tanta tierra? ¿Qué más quieren? Óigame, cuando hicieron Catalina, aparecieron los Vicini también ahí en Catalina, con toda la tierra donde hicieron Catalina, que fue un error de Danilo Medina, no sé por qué razón, pero son temblorosos, gobierno tembloroso, porque si usted quiere, usted va y declara eso, de utilidad pública, porque vamos a construir a Catalina aquí, punto y san, se acabó, y nadie se puede oponer, porque eso es el Estado. Ah, pero son los Vicini, intocables. ¿Y cómo es este país? Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, hace un rato los muchachos me mostraron una imagen de unos sindicalistas que aparecen ahí con el señor Paliza. Señores, miren qué nota esto. Sindicatos dan su apoyo al diálogo anticrisis global. Pero ¿ustedes creen que ¿ustedes creen que esa reunión es seria? Vamos a decir que el gobierno está en la mejor intención de tratar con todo el mundo, dialogar con todo el mundo, está bien por parte del gobierno, pero ¿ustedes creen que eso tiene importancia ahí donde 3 sindicalistas, dicen ellos que son de que sindicalistas? Esa gente, señores, como yo he dicho aquí, son expertos en mitología sindical. Porque ¿qué sindicato dirían esto? Esos tres guanajos, como dicen. Esa gente, señores, son voceros de todo y único en el área disque sindical. Óigase bien. Ahí están los 3, como parecen los 3 chiflados. Sindicatos dan su apoyo, pero ¿sindicatos de qué? ¿Cuáles son esos sindicatos, señores? Entonces mantienen una unidad de representación que son, óigame, únicas. Eso es la verdad, porque son los representantes y ahora dicen ellos que son los representantes de los sindicatos, pero que aquí no hay sindicatos. Pero solo falta, señores, que se atribuya, digo yo, un parentesco vergonzante, señores. Eso es lo último que falta. Que mutuamente se consideren familias o que tengan un parentesco entre ellos, porque esa gente están en todo, repito, vocero y unión. Esa gente, los 3 tienen 3 pensiones que se la otorgó este gobierno. Sin trabajar nunca en su vida han trabajado esos 3 sindicalistas, como entrecomillados, que están ahí, que son eternos. Eso no se mueve, pero no mueven a nadie. Yo lo quiero ver el día 1 de mayo, la manifestación que ellos van a hacer ahora, el día 1 de mayo, que yo creo que es el viernes, día 1. Vamos a ver los famosos sindicatos de este país y los líderes sindicales de este país, que son esos 3 que están ahí. Los 3 con 3 pensiones sin haber trabajado nunca en el gobierno. ¿Ustedes creen que los gobiernos se pueden manejar así? Por eso es que debemos 80,000 millones de dólares, gastándose el dinero para un populismo y todo eso no se puede. Esos 3 señores que están ahí, junto al ministro Paliza, esos son voceros y únicos, digo yo, de los sindicatos aquí en este país. Vocero y único, vocero de todo y únicos, así que se le llama. Experto en mitología sindical, porque no hay un sindicato, esa gente no dirige nada, simple y llanamente son 3 vivos que están viviendo del Estado en todo lo... Eso estaban en ese consejo del Seguro Social, eso se lo tragaron ahí, esa institución, los mismos sindicalistas, que repito, solo falta que mutuamente se atribuyan un parentesco entre ellos. Eso es una vergüenza, verdaderamente. Bueno, qué bien. Entonces tenemos la guerra y la paz, vamos a decir, ni guerra ni paz ahora mismo con Putin.
Irán, Trump, China, todo el mundo. Trump ni guerra ni paz. Ahora tiene una guerra económica que era por donde había que comenzar, como hemos dicho nosotros. Estados Unidos tenía que seguir aplicándole sanciones o bloquear a Irán, como lo está haciendo ahora. Yo lo voy a bloquear para crearle una crisis económica. Ustedes se imaginan. Por eso Trump está un poco más tranquilo ahora. Y se da el lujo de decir, ahora voy a estudiar la propuesta que ha hecho Irán, la vamos a estudiar. Porque Estados Unidos sabe que Irán, con ese cierre, ese bloqueo de Hormuz, no puede sacar un tanquero por ahí. Esa economía se va a ir al suelo, pero no es la economía. Y ese pueblo, ¿qué va a pasar con 90 millones de gente con hambre, sin trabajo? La gente desesperado, con un gobierno sin dinero y sin poder hacerle frente a una situación explosiva social como la que hay ahí en Irán. Ya de por sí la hay. Imagínense con ese bloqueo, no se genera nada, esa economía frenada con 90 millones de almas, eso va a ser explosivo. Parece que Trump, los asesores le dijeron, no, vamos a jugar esta carta mejor. Cosa que es la carta que debió jugar antes de entrar a la guerra, para no verse humillado, como han tenido que hacer con tantas idas y venidas en esto. Porque Putin es el primero, que ese es el amigo de Trump. Y Putin dice al heroico pueblo de Irán, que ha luchado heroicamente, muy valerosamente contra ese imperio. ¿Y por qué no usaste a Putin tu amigo? Siempre decíamos aquí a Putin y a Trump. Pero lamentablemente Estados Unidos ha tenido que ahora estar en una situación, bueno, como dijo el canciller de Alemania, de humillación ante un país como este. Pero claro, ya esa es una situación distinta porque ese bloqueo va a demostrar que Irán no va a poder sostener esa guerra indiscutiblemente. Bueno, nos vamos a retirar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.